si construyo mi casa en la zona de inundación de un río, de una quebrada, pues no puedo esperar otra cosa a que se inunde en algún momento cuando haya lluvias fuertes y prolongadas, porque es la zona natural de inundación del río. Y esto a veces no, digámoslo así, por las condiciones sociales y la subcultura que tenemos en el país de casi que asumir ciertos riesgos, pues la verdad estamos poniendo en peligro muchas veces la vida. Las construcciones en ladera, por ejemplo, que se hacen de cualquier manera, es de entrada poner en riesgo, poner en una situación de peligro, porque van a estar sometidas a unas acciones, a unas cargas, a unos movimientos del terreno que son muy complejos, digámoslos, de controlar, y por lo tanto se requeriría una estructura, casi que un búnker, y obviamente pues eso no se puede hacer en muchos casos. Entonces la gestión del riesgo es responsabilidad de todos, y acuérdate que hay una máxima que dice que el desconocimiento de la ley no es óbice para no cumplirla. Entonces empresas constructoras obviamente juegan un papel fundamental, pero también diseñadores, pero también curadurías, la parte de las edificaciones y de las urbanizaciones como tal, deben revisar cuáles son los elementos que en determinado momento pueden llegar a configurar condiciones de riesgo, tanto durante la construcción de las obras, pero también durante su operación y funcionamiento. Es decir, estamos hablando de algo que tiene que proyectarse por lo menos a unos 50 años de vida útil de las construcciones. En este momento estamos hablando del tema fenómeno de la Niña. Todo se está en previsión de lo que se viene con las lluvias, pero esta ley, esta de gestión de riesgos, está dedicada también a cualquier cambio de clima. Puede ser el fenómeno del Niño, de la Niña, ahora con estos vientos que se presentan en Colombia que antes no se daban. De acuerdo. Por supuesto que hablando de desastres o de tragedias, pues son mayores los desastres o son bastante significativos por la afectación que tienen sobre las personas, sobre los bienes, sobre la infraestructura, los relacionados con fenómenos como el de la Niña, porque justamente son lluvias prolongadas, aguaceros muy fuertes, inclusive siempre se habla de que son los aguaceros máximos registrados en los últimos 30 años, y cada vez como que esas intensidades de lluvias y la frecuencia de estas se va como incrementando. Esto se ha estudiado y se ha visto que efectivamente es así, también asociado a lo que se conoce como el cambio climático, que ya, digamos, requiere unos periodos de tiempo mucho más largos, si se quiere, más amplios, pero que no implica que no se esté dando. También lo que llamamos los efectos de gases invernadero en la atmósfera, que impiden o mejor, hacen que entren más rayos del sol y hay una especie de calentamiento global. Esto también es cierto. O sea, todos estos elementos nos llevan a que cada vez más, digamos, aquellas áreas en donde llueve, va a llover más copiosamente, con mayor intensidad, y aquellas zonas o periodos en donde hace calor van a ser mucho más prolongados y mucho más intensos. Entonces la ley de gestión del riesgo tiene que ser lo suficientemente amplia para atender toda la fenomenología que pueda llegar a darse, y obviamente tiene un carácter netamente preventivo, es decir, prevenir que ocurran. Pero en caso de que ocurran los desastres, porque igual, pues lamentablemente van a seguir ocurriendo, pues también tiene que preverse cómo se van a atender esos desastres, y en esto la ley es bastante cuidadosa porque establece también unos elementos financieros, ¿sí? Unos fondos. Todas las entidades gubernamentales de todos los niveles, municipal, regional y obviamente nacional, deben establecer unos fondos para hacer los estudios y para atender en caso de emergencia. Es decir, hay un fondo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y a este fondo podríamos también acudir, o podrían las municipalidades acudir para financiar los estudios de base, que me parece muy importante, porque si no tenemos el conocimiento técnico y científico de las condiciones de riesgo, pues nunca vamos a poder saber cómo atenderlas de una manera adecuada y en prospectiva, y corregir también de pronto muchas falencias que tenemos en nuestra infraestructura y en nuestra construcción. A ese punto también es importante preguntarle al ingeniero, tenemos ya las leyes,
Pero en la parte de los productos, de los insumos, vemos que en otras partes del mundo ya se tienen concretos especializados, impermeables, aceros con resistencias inimaginables, o sea, una serie de productos, de insumos que sirven para ayudar en esta prevención. En Colombia, ¿cómo estamos tecnológicamente? ¿Cómo estamos en productos para esta prevención? La tecnología siempre es de punta, ¿cierto? No podemos decir que no tenemos acceso a esa tecnología, porque por el intercambio global que hay de los tratados de libre comercio, etcétera, realmente podemos tener acceso relativamente fácil a esas tecnologías. Ya lo otro es un tema de decisión y también de conocimiento. Efectivamente, pues los ingenieros jóvenes conocen muchas de estas tecnologías, a veces los ingenieros mayores o no las conocen o no les creen por una cuestión también de cierto tradicionalismo. Entonces, por ejemplo, en Colombia se habla siempre de los métodos convencionales de construcción de estructuras, los pórticos en concreto reforzado, y muchas veces nos cuesta trabajo mirar otras tecnologías de pronto más flexibles, de pronto no solo resistentes, sino que responden mejor desde el punto de vista mecánico a las solicitaciones impuestas por los sismos y por las grandes cargas de las lluvias, de las inundaciones, etcétera. Entonces es un proceso en el que nosotros desde la academia estamos, y desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros en particular, estamos interesados en que no solamente se conozcan esas tecnologías, sino que se apropien, que se adapten, porque también es cierto que muchas de estas tecnologías, y esto ha sido tradicional en el país, que han sido generadas en otras latitudes para otras condiciones geológicas, hidrogeológicas, de clima, pues no necesariamente aplican así directamente a nuestro medio, y lo hemos visto, casos como el relleno fluido de la troncal de la Caracas, que es un material que en otros países se ha usado muy bien, aquí se le dio un mal uso y resultó mal el experimento. Entonces lo que tampoco podemos hacer es experimentar con nuestros proyectos, ¿cierto? Porque es un riesgo grande que podemos correr, pero para esto las normas y las especificaciones técnicas de construcción prevén que se puedan hacer tramos de prueba. En esto yo lo que pido es que seamos un poco más tosudos y más reposados, y si hay que hacer pruebas primero, pues las hagamos, ¿sí? Conozco los materiales que tú estás mencionando. Recientemente se hizo el segundo taller técnico de estabilización de taludes por parte de Warco Geobrook aquí en Colombia, donde tiene unos sistemas para poderlos incorporar en la estabilización de los taludes y de las laderas que tienen, digamos, complejidades, y cuando vamos a ver el uso de esto, pues es todavía muy incipiente, en parte por los costos. Claro, los costos de entrada son altos, pero si son tecnologías que nos van a garantizar unos niveles de estabilidad a largo plazo, hablaban de 100 años, pues yo tengo que hacer unos estudios costo-beneficio, y probablemente voy a ver que si incorporo desde el comienzo, desde las fases iniciales de los proyectos, cuando lo estamos planeando, cuando estamos diseñando los taludes de corte, qué tan altos van a quedar, pues ahí podríamos incorporar eso y de golpe podríamos optimizar el proyecto, tanto en términos de que sea estable en el largo plazo, pero también en términos de que nos brinde esa garantía de que ese proyecto va a tener la capacidad de soportar las inclemencias del clima, los sismos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces sí debemos meternos realmente con las tecnologías, pero no incorporarlas o no implementarlas a ojos cerrados, sino hacer las pruebas de rigor. Allí vimos unas pruebas a escala real, pero ojalá también la academia estuviera allí, las asociaciones, los institutos de investigación, colaborando y entre todos adaptando esas tecnologías, porque es que es urgente que las incorporemos. Bueno, ingeniero, en el caso de las vías, en el caso de infraestructura, ¿qué podemos decir en gestión de riesgos, de desastres en el tema infraestructura? Bueno, me gusta mucho la pregunta, porque es uno de los temas que me ha llamado más la atención en el último tiempo. Yo pues hace rato vengo vinculado
con los temas de gestión del riesgo. De hecho, participé en la actualización de la norma sismorresistente que se hizo en el año 2008-2009 y que salió en el 2010. De hecho, fui pues autor intelectual de uno de los capítulos nuevos en el título H, que es de estudios geotécnicos. Yo fui quien propuso que se debería hacer una modelación de escenarios de riesgo antes, durante y después de la construcción, porque resulta que tradicionalmente hacemos los estudios, obviamente antes de la construcción, obtenemos unas muestras, las ensayamos, determinamos sus propiedades físicas y mecánicas, pero después durante el proceso constructivo estas propiedades cambian, se alteran, se modifican, y esto no estaba siendo tenido en cuenta en los análisis y en los diseños. Y ello puede tener una incidencia importante, y la ha tenido. De hecho, durante los procesos constructivos muchas veces se colapsan las cimentaciones o se colapsan las excavaciones, hay fallas, se daña el entorno de la construcción porque no se consideran estos aspectos. Y luego ya en el tema de infraestructura vial, que es específicamente lo que me preguntas, pues vemos que sí hay una ausencia notoria de unos instrumentos que, así como en el caso de urbanizaciones y edificaciones, los hay. Recientemente el Servicio Geológico Colombiano editó la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a escala local. En el tema de infraestructura no contamos con una guía de esas características. Hemos conversado con los señores del Ministerio del Transporte, del INVIAS, ellos están muy interesados, pero quiero hacer un llamado de atención. Estas entidades debieran contratar y hacer estas guías con la academia, con los gremios, sobre todo con los gremios. Recientemente se sacó el manual de túneles carreteros, que es un instrumento técnico, un documento técnico muy importante, pero lamentablemente no se contó con la participación masiva de la academia, de los gremios, de los que aplican después estos manuales, y pues se le han hecho bastantes críticas. Consideramos realmente que es un documento que, si bien es importante, se debe ser muy cuidadoso para su aplicación inmediata. Ojalá nos dieran un tiempo para poderle hacer algunos ajustes de fondo antes de aplicarlo. Entonces, asimismo, necesitamos que el INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio del Transporte, desarrollen los instrumentos para incorporar la gestión del riesgo en las vías, dado que además las vías son de las estructuras más vulnerables. ¿Sí? En el sismo de Ecuador vimos que mucha gente lamentablemente falleció, porque no falleció por el colapso de las estructuras, sino que las vías todas se dañaron, todas se fracturaron, y las ambulancias y los vehículos de emergencia no tenían opción ni para llegar ni para salir. Entonces, la infraestructura vial es de lo que más nosotros deberíamos prestarle atención a la hora de la gestión del riesgo de desastres, y ahí es donde estamos, a mi juicio, y sin querer incomodar a nadie, estamos todavía muy crudos, ¿sí? Y si tuviéramos el instrumento, también nos hacen falta los profesionales capacitados y orientados en todos los temas de gestión del riesgo. Esto debe ser algo que se debería masificar, porque todos debemos tener conocimiento de cómo abordar e incorporar estos elementos en nuestros diseños. O sea, los países desarrollados ya hablan de la adaptación de la infraestructura al cambio climático y a los efectos del cambio climático, y cómo hacerla más resiliente, que es un tema que también podemos abordar más adelante. El gremio de la construcción tiene su propio programa, Colombia Construye. Colombia Construye. Todos los sábados por Radio Cordillera, 1190 AM, de 12 del día a 1 de la tarde. Colombia Construye, el único programa de radio en Sudamérica especializado en construcción, dirigido a ingenieros, constructores, arquitectos, diseñadores, ferreteros, maestros de obra y seguidores de la construcción. Director Álvaro Ospina Moreno. Todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 1190 de todo el año. Radio Cordillera, hoy y siempre. Radio Cordillera es buena música. 1190 AM de todo el año. Radio Cordillera, hoy y siempre.
se moviliza en bicicleta, recuerde que las ciclorrutas de la ciudad tienen una extensión de más